Hoy tenemos una invitada súper especial, se las presento. Bienvenida. Gracias. Kiksa Yares desde Impact College, uno de los mejores colegios acá en Australia. Y bueno, esta experiencia definitivamente les va a encantar, así que bueno, Kik, súper. Cuéntanos cómo llegaste, desde cuándo, cómo ha sido toda esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy rico saludarlos y estar con ustedes en este espacio. Mi nombre es Kiki. Como les comentaban, soy la persona que cuida de los estudiantes latinoamericanos y de todo el mercado latinoamericano en Impact English College. Y llegué a Australia hace ya casi 7 años. Hace un ratico nos pusimos a sacar las cuentas porque yo seguía diciendo que 6 años. Sí, nosotros. Sí, nosotros nos pusimos como a contar con los deditos y yo llegué a finales del 2013, entonces ya van a ser casi 7 años. 7 años. Excelente. Súper, Kik. Cuéntanos desde qué nivel de inglés llegaste, la una experiencia buena en el aeropuerto, una anécdota Ok, perfecto. Bueno, yo llegué, como les decía, a finales del 2013, uno de mis honestamente mayores objetivos para venir y escoger Australia es porque tenía la oportunidad de trabajar 20 horas y de poder estudiar 20 horas. Entonces podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, no necesariamente gastarme todos mis ahorros en Colombia, sino también en generando cierta cantidad de dinero para de repente pagar mi estadía, para de repente pagar mi alimentación. Yo inicialmente llegué porque yo sabía que mi nivel de inglés no era el mejor, no había determinado o no había hecho un test para determinar mi nivel de inglés, pero sabía que iba a estar bien bajita. ¿En qué nivel iniciaste? Y de hecho sí fue, inicié en nivel elementary y por esa razón y ese mismo como un poquito de estrés que yo traía, yo organicé homestay, estuve con mi familia, estuve alrededor de, primero lo organicé por un mes y luego lo extendí 2 meses más. No, elementary fue una etapa bastante intensa e interesante además. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto no entendía a nadie, nadie me entendía. Yo sabía que mi homestay me iba a recoger, pero como que no tenía claro en qué punto, y lógicamente después de inmigración, porque ya no podía ingresar a inmigración, y bueno, mi proceso de inmigración fue como, hola, ¿cómo estás? No había nada en español como lo hay ahorita, porque las tarjetas migratorias ahorita están como en 7 u 8 idiomas. En ese momento no estaban en español, o por lo menos cuando yo llegué a esa parte no estaban ahí traducidas, y bueno, fue interesante, fue muy diferente. Bueno, para aclararle a los estudiantes que de pronto no saben qué es elementary, elementary es el nivel donde uno llega que básicamente sabes los números y los colores, el verbo to be y ya, o sea, nada más. Entonces, digamos que básicamente es mínimo como para saludar y contestar, pero no para presentar, no como para continuar una conversación. Segundo, pues ahora las ventajas que tienes es que llegas al aeropuerto y todo está muy bien señalizado. Sí. Tienes wifi y eso permite como tener comunicación con la persona que te esté esperando aquí o cualquiera de las personas que te soportan, como en este caso nosotros en la agencia. Sí. Entonces esas son de las ventajas que ahorita tenemos. ¿Cuánto duraste estudiando inglés? ¿Cuánto fue el proceso como para despegar un poco ese speaking? Cuéntanos un poquito. Okay. Yo, bueno, llegué al nivel elementary. Básicamente yo empecé a revisar toda esta experiencia o oportunidad de aprender inglés porque surgió en la empresa donde trabajaba anteriormente la posibilidad de hacerlo. Yo soy psicóloga y en ese momento tengo una especialización en salud ocupacional y trabajaba con una empresa en Colombia que se llama Cerrejón, y había ciertos proyectos sobre la mesa que permitían la oportunidad de crecer dentro de la compañía siempre y cuando tuvieras un nivel de inglés adecuado. Y pues bueno, ya les comenté que mi nivel de inglés era elementary, entonces empecé todo este proyecto y tenía también como un poquito de presión emocional, y eso me ayudaba a que llegara al colegio súper temprano y fuera la última que saliera del colegio. Todas esas actividades, sí, todas esas actividades extras que existían en la institución a la que yo llegué en ese momento, yo todas me las disfrutaba y en todas participaba. Me ayudó muchísimo que cuando llegué no vivía con latinos, por ejemplo, vivía con mi homestay y ella
es australiana, Amy, y en realidad nunca tuve como, ella fue muy querida, muy paciente, ella trabajaba en ese momento para el gobierno, ella quería ser docente, entonces era como muy envuelta conmigo en ayudarme a hacer tareas y demás, entonces ahí como por esa parte fui muy suertuda. ¿Tú crees que esa ha sido parte de la clave de aprender inglés? ¿Cuánto tiempo te demoraste en tener un nivel o desarrollar tu nivel? Bueno, fíjate que yo siento que sí es bien importante que tú cuando empieces a hacer este tipo de experiencia te inmersas en ella y a veces es muy agradable poder hacer esta experiencia con amigos o con familiares, pero realmente tener la oportunidad de siempre hablar inglés y siempre estar en un espacio, en un ambiente, en una institución o en tu casa donde hablar el idioma te garantice que siempre lo hagas, que sea como una necesidad, que realmente no tengas la opción de hablar el idioma que ya sabes, porque en realidad en mi caso ya yo sabía español perfectamente, que el español es inmenso, pero en teoría lo sabía muy bien y venir acá y estar realmente inmersa en una institución donde no podía hablar español y vivir con una familia donde realmente tampoco tenía la opción de español, fue muy productivo para mí. Luego cuando ya me mudé de mi homestay, yo vivía con 2 amigas de Italia y con una amiga de Francia. Entonces, ¿qué te pareció esa oportunidad de interactuar con otras culturas? El acento es algo que es importante que ustedes entiendan, que es muy bonito, que nunca lo van a perder y que sin importar de dónde vengas, siempre y cuando tengas un grammar adecuado y tengas como un listening adecuado, una forma de reconocer esas palabras cuando te las estén diciendo, no pasa nada. Yo encuentro que hay mucha gente que se estresa mucho porque el acento es muy fuerte, yo encuentro que es algo súper lindo. Sí, es parte de la identidad. Es parte de la identidad. Vivir con ellos fue súper chévere porque tuvimos la oportunidad de disfrutar muchas cosas diferentes en términos de comidas, culturas. Éramos todas niñas, entonces actitud, y a veces se saben que las niñas a veces son difíciles. Bueno, no, pero mentira, muy querida, las quiero mucho. Chiqui, y después de estudiar inglés, ¿decidiste quedarte aquí? Bueno, inicialmente vine con una licencia. Ajá. ¿Recuerdan toda esa presión emocional y mental que yo tenía? Bueno, ya cuando terminé mi primera experiencia, que inicialmente fueron 9 meses, pero en realidad yo tuve como 2 meses de vacaciones. Eso tiene que ver con muchas cosas, el perfil, como no sé si has viajado, qué tipo de educación y demás, como el proyecto. Ahí le explican, yo creo, las chicas un poquito mejor a qué me refiero eso con un perfil y con el tema de vacaciones. Yo vine con un montón de vacaciones, entonces lógicamente chévere, pero en realidad no tuve muchas semanas de estudio, que era como lo que yo en realidad esperaba y necesitaba. Entonces en esa primera etapa no avancé mucho, llegué como a intermedia y además que cuando yo llegué a intermedia yo sentía que todo lo que me estaban enseñando en intermedia ya yo lo conocía, ya yo lo sabía, pero en realidad el nivel de intensidad es completamente diferente y eso es algo bien clave que los estudiantes tienen que entender. Yo siento que ese es como el nivel más intenso que vamos a encontrar en inglés general. El inglés general tiene nivel beginner, elementary, pre-intermedia, intermedia, upper intermedia, advanced, y si se dan cuenta o si se ponen a pensar un poquito, ese es como el nivel del centro. Y la gente como que ya está un poquito agotada o ya piensa que ya sabe todo. Definitivamente no, ese es un error que yo siento que todos tenemos ahí y a veces por eso muchas personas que entienden muy bien el inglés no lo hablan correctamente, porque en ese nivel como que se desaniman y dejan ya como de estudiar juiciosamente. Sí, la constancia es absolutamente clave. Importante aquí. Bueno, después de que terminaste y seguiste aquí, luego extendiste visa, ¿y qué decidiste? Luego volví a extender visa y yo dije, bueno, ya el soporte, el tema de la licencia ya cambió un poquito, entonces yo dije, no, tengo que decirle a mi jefe que no. Tengo que todavía no, me enamoré aquí de Australia y no quiero volver. Entonces yo dije, bueno, definitivamente sí, quiero que esto valga la pena como para que mi hoja de vida no tenga ese hueco tan horrible de tanto tiempo sin hacer nada, que tenga que ver con mi carrera. Lo que yo hice fue que organicé una extensión con inglés, combinada con inglés y con recursos humanos, porque a pesar de ser psicóloga, mi trabajo en Colombia siempre estuvo relacionado con selección, entrenamiento y toda la parte de recursos humanos. Entonces yo dije,
Plan A, si me sirve en Australia para conseguir un sponsor, genial. Plan B, mi hoja de vida divina para regresarme a Colombia. Yo preparada en todos los aspectos. Hay buenos tips para que ustedes vayan anotando. Sí, yo plan A o plan B, cualquier cosa que tiene que ser funcional. Bueno, finalmente en todo ese proceso pude conseguir mi primer trabajo de oficina, porque antes de todo eso, lo que yo trabajaba era, no sé si algunos de ustedes han escuchado Salvation Army. Sí. Yo hacía voluntariado con Salvation Army, pero no dentro de las oficinas. Yo hacía el voluntariado en las tiendas de ropa, de segunda mano. Entonces, bueno, una cosa se llevó a la otra. Yo hacía como el voluntariado al lado como de las oficinas principales de la ciudad, y en algún momento como que la coordinadora regional llegó, me saludó, me dijo cómo estaba y empezaron a hablar que estaban buscando gente y yo dije, sí, buena, sí puedo. Y ahí conseguí como de mis primeros trabajos chévere. Después de eso, con eso me mantuve un buen rato. Antes de eso trabajaba con fiestas. Tú también trabajabas en festivales. Sí, ¿no? trabajaba con fiestas y yo era como la persona que cobraba la entrada en el bar, y era muy chévere porque yo trabajaba... Ahí sí uno que oye 1000 acentos, eso sí, durísimo. Me acuerdo la primera vez que me dijeron, can I pay with an Expos? Y yo era como, ¿qué es eso? Y es como la maquinita que yo... Pagar con tarjeta, básicamente. Sí, pagar con tarjeta, y la persona de seguridad me acuerdo que tuvo que hacerme una ceñita y decirme, ¿qué es esto? Pero aprendí muchísimo, aprendí un montón, sufrí un montón también, pero mejoré muchísimo mi listening. Y ese era como mi trabajo inicial, viernes y sábado, y con eso me ayudaba y me cubría toda mi renta, cobraba la entrada y me daban propinas. Después de eso, Salvation Army, hice voluntariados, y después de los voluntariados encontré trabajo ya como Salvation Army. De cierta manera nunca me he desvinculado con ellos, siempre voy con ellos los sábados o los domingos. ¿Y qué visa tenías en ese momento? Seguía con mi visa de estudiante, no había conseguido como un trabajo que pudiera como darme la oportunidad de acceder a un sponsor, porque ese tipo de empleos no te dan un sponsor, ¿vale? Pero ya estaba estudiando recursos humanos. Pero estabas haciendo una hoja de vida aquí, que es importante, experiencia en Australia. Es que definitivamente las oportunidades laborales profesionales se las abre uno. O sea, tú buscaste la oportunidad de empezar con un voluntariado trabajando gratis y encontraste la oportunidad. O sea, hay diferentes caminos y diferentes historias que vamos a estar compartiendo, pero todas empiezan porque uno hace un sacrificio, hace una inversión de algo y sigue buscando ese sueño. Sí. Y bueno, y en conclusión, el trabajo latinoamericano pues realmente es muy valorado acá, así que vamos a continuar con la mejor parte de esta entrevista, y es cómo llegaste a Marketing Officer a Impact. Entonces, sí, estaba muy contenta y hacía toda la parte de voluntariado con Salvation Army, y eso me dio la oportunidad de abrir las puertas y trabajar finalmente con ellos. Después de eso, mientras estaba trabajando, estudiando recursos humanos, tuve la oportunidad de encontrar así como mi primer trabajo, no de oficina, pero sí de oficina, porque era en un lugar que se llama Ian Thorpe Aquatic Center, y era como un centro acuático, y era como la recepcionista y / Customer Service Officer. Entonces en la entrada, que era súper grandísima, habíamos como 3 o 4 personas trabajando al mismo tiempo, y era muy grande. 4 o 5 pisos, había gimnasios, había piscinas, había clases especiales, en fin, muy muy chévere, centro de eventos, en fin, estuve ahí trabajando un tiempo, también aprendí muchísimo y me envolví de alguna u otra manera con la parte de recursos humanos, porque la persona quien hacía esa parte estaba un poquito así como llena de muchas cosas, entonces como por ahí también empecé a ofrecerme y empecé a ayudar, y eso también me ayudó a obtener experiencia finalmente en mi carrera, mientras la estudiaba, gracias a que tuve la oportunidad también como de hacerlo. Nuevamente otra vez, casi que trabajaba, no sé, las 20 horas, empezaba a 8 de la mañana y terminaba al mediodía, y me quedaba 2 o 3 horas más colaborando en lo que fuera. Después de eso finalmente encontré la oportunidad de mi sponsor, y ahí sí trabajaba directamente con una empresa de recursos humanos, haciendo exactamente lo mismo que hacía en Colombia. Sin embargo, en Colombia yo hacía
un poquito como de todo, porque la responsabilidad de recursos humanos en Colombia, tú haces todo el proceso, entonces haces la parte de selección, haces la parte de contratación, haces la parte de entrenamiento y como el crecimiento del empleado dentro de la empresa. Pero acá la dividen, ¿no? Y yo lo que hacía era una sola partecita de todo ese proceso, que era la parte de selección. Okay. Por ahí conseguiste tu esposo. Entonces por ahí básicamente tuve la oportunidad ya con experiencia haciendo lo mismo que estaba estudiando, tuvieron entonces la oportunidad de organizarme mejor todos mis documentos. Después de que todo eso se acabó en esa etapa como del trabajo, duré mucho tiempo con ellos y entonces después de eso ya finalmente tuve la oportunidad de llegar a Impact. ¿Cómo llegué a Impact? Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, en ese momento había terminado de trabajar en esta empresa que le comentaba, era final de año, me fui de vacaciones como 2-3 meses, pero también con el propósito de buscar algo nuevo, como de nuevos espíritus, porque siempre había querido como trabajar en la parte de educación y la parte desafortunadamente de selección no es como tan bonita acá como lo puede llegar a ser en Colombia, porque es diferente, lógicamente, la economía en Colombia y demás te ayuda a que la gente sea muy chévere cuando está buscando trabajo, todo el tema de entrevista, la gente es muy receptiva. Diferente acá que tienen que discutirse cosas como salarios, días que puedo trabajar de la casa, un montón de cosas que yo a veces sentía yo, pero ¿quieres el trabajo o no lo quieres? Entonces era como muy chistoso como que quería hacer algo nuevo y cambiar de industria. Cambiar y no cambiar de industria, como ayudar un poquito desde mi experiencia a los estudiantes internacionales. Estaba en estas vacaciones y me di cuenta que había esta oportunidad, yo toda preocupada, ya regresándome de vacaciones y sin trabajo, a través de LinkedIn. Me puse a revisar y entré en contacto con Fukari, que es una de las dueñas de la compañía, que es mi manager ahorita mismo, y yo le dije, mira, yo de mil amores, ahorita estoy de vacaciones, pero si me esperas, y ella me dijo, claro que sí, ¿cuándo llegas? Yo le dije, mira, en 2 semanas, y bueno, una entrevista llevó a la otra y me quedé con el trabajo. Excelente, la importancia de manejar muy bien las redes sociales y saber buscar. Eso es parte del éxito también. Nosotros hemos hecho talleres también para reforzar un poco esto. Y es importante como mantener lo que tú has dicho. Para resumir un poco, es como primero la constancia y la dedicación cuando llegas, que al principio digo yo siempre la mejor inversión que luego te paga de regreso. El inglés. Segundo, constancia siempre con la búsqueda de trabajo profesional. No importa si al principio tienes que hacer como un trabajo gratuito o un voluntariado. Y siempre estar actualizando en este momento importante las redes sociales, tus perfiles en LinkedIn, en todas las redes que haya de búsqueda de trabajos profesionales y nunca perder la fe. Sí, definitivamente, es bien importante. Miren, cuando estaba haciendo este trabajo en Renewable Industry Company, haciendo la parte de selección, cuando estaba con ellos lograron pagarme un perfil profesional, un perfil de recluta, porque aquí los reclutadores tienen que tener un perfil particular, y es súper importante. Miren, yo cuando necesitaba, no sé, alguna electricista o algún mecánico, porque son como molinos de vientos, toda la parte de mantenimiento que hay que hacerles y demás, un ingeniero, cualquier cosa, yo básicamente hacía todo por LinkedIn. Algunas veces usaba Seek, pero en realidad lo que hacía era usar LinkedIn, entraba en contacto con ellos, les preguntaba si estaban interesados y la conversación empezaba por ahí. Pero son redes bastante importantes. Yo me acuerdo que al final, cuando yo finalmente decidí cómo cambiar de industria, hacer algo diferente, yo empecé a anexar a mucha gente de la industria educativa, porque yo dije, de alguna manera por ahí voy a obtener información interesante. Y aquí estás. Y aquí estás. Bueno, pues miren, final feliz todavía. Y aprovechando mucho Australia, obviamente estás feliz, te vas a quedar acá. Me gusta mucho, es muy tranquilo, es muy seguro. Entonces, claro que sí, hay la oportunidad de sentirse agradable. Qué bueno, Kik, muchas gracias. Definitivamente fueron muy organizado todo, los tips, la constancia, bueno, todo fue muy bueno. Así que bueno, pues esto es una invitación a que vengan, así no tengan inglés. De que vengan con los sueños en la maleta, de que vengan y los desarrollen acá. Muchas gracias a todos, chao.